Bienvenidos a La mente y sus cicatrices. Soy Pablo de Lorenzo, psicólogo experto en trauma y acoso. Hoy vamos a hablar de un tema que no está exento de cierta polémica, pero recomiendo que lo escuchéis con la mente abierta ya que se reflexiona de una manera muy cabal. Hoy vamos a hablar del uso de psicodélicos y de fármacos que no son exactamente psicodélicos, como por ejemplo la MDMA, dentro del tratamiento terapéutico. Hablamos de cuáles son las fronteras, de legalizaciones y de cómo está el panorama actual, tanto en Estados Unidos como un poquito en España, de la mano del podcaster psiquiatra establecido en Estados Unidos, Fernando Espí, que lleva el podcast El Último Humanista. Es un invitado muy especial y seguro que lo disfrutáis. Vamos a por ello directamente. Ya estamos en la entrevista con Fernando Espí. Muy buenas, Fernando. Muy buenas, encantado de estar aquí en tu podcast, en tu casa, en tu territorio. Bueno, Fernando Espí es, aparte de un psiquiatra experimentado, también es podcaster con su podcast El Último Humanista, que puedan encontrar también, por lo menos, que yo sepa, en iVoox. Y bueno, preguntar un poco a Fernando, ¿quién es Fernando Espí? ¿Cuál es su trayectoria? Bueno, aquí yo creo que vamos a hablar de los psicodélicos, que es lo interesante, y hablar de mí en realidad, pues eso es menos interesante, pero sí que es bueno que la audiencia tenga una introducción de quién les habla, ¿no? Porque alguno a lo mejor se habrá escuchado el podcast del Último Humanista. Imagino que compartiremos alguno de nuestros oyentes, porque estamos los dos en las listas de mente y psicología, y aunque mi podcast no es estrictamente de psicoterapia o psiquiatría o psicología, es un poco variopinto, pero sí que es verdad que los temas de psiquiatría caen bastante porque es mi trabajo y es un poco a lo que yo me dedico. Pero bueno, yo soy un psiquiatra, trabajo en Boston, en un hospital que se llama McLean Hospital, y ahí soy adjunto en la unidad de trauma por las mañanas, de la que acabo de llegar ahora, y bueno, es una unidad de agudo, de pacientes agudos con trauma, y por las tardes me dedico a la terapia transcraneal magnética, que es uno de los tratamientos relativamente novedosos. Y digo relativamente novedoso porque hay gente que no se lo conoce mucho, pero en realidad el tratamiento lleva unos 20 años. Lo que pasa es que no se ha implementado de forma homogénea a nivel global. Y tenemos esta unidad, es un tratamiento que consiste en la aplicación de unas campo electromagnético en la corteza prefrontal cerebral, y eso se utiliza para estimular el neurocircuito de la depresión. Además, en el tema de la investigación me interesa sobre todo el tema de los psicodélicos. Tengo una plaza de profesor asistente, como varios grados, es en Estados Unidos, es como empiezas como instructor, luego eres asistente, luego eres asociado y luego eres full profesor, que es profesor y ya está. Eso, estoy en la Universidad de Harvard y ahí, bueno, pues yo tengo el rango de profesor asistente. Y bueno, pues tengo estudiantes de medicina todos los meses que hacen la rotación clínica de psiquiatría con nosotros ahí. Y bueno, es una de las cosas que me gusta. Y en investigación he publicado sobre todo en el tema de psicodélicos, que es con lo que me dieron la promoción en realidad, gracias a la especialidad en psicodélicos, que es de lo que vamos a hablar hoy. Y también pues he trabajado otros temas, sobre todo temas de medios de comunicación, de cine, de historia, particularmente historia de la psiquiatría, la que hice una tesis doctoral. Y también tengo una subespecialidad en psiquiatría de niños y otra subespecialidad en psiquiatría de cáncer, psiquiatría oncológica, y también en psiquiatría de adultos. Bueno, yo aquí en los Estados Unidos como unos 16 o 17 años, más o menos. Soy murciano, yo estudié la carrera de medicina en la Universidad de Murcia, murciano y con orgullo. Bueno, empezando un poquito con la entrevista, ¿qué drogas por ahora ilegales pueden ayudar a tratar trastornos mentales? ¿Y con qué límites nos topamos? ¿Qué contraindica el uso de estas sustancias para esto? Sí, te diré que ya hay drogas ilegales que recetamos, como por ejemplo las anfetaminas, que es algo que damos para el déficit de atención y la hiperactividad, o las benzodiazepinas, que es algo que en España sobre todo hay una especie de epidemia porque se consumen muchísimo las benzodiazepinas, que también son adictivas. Pero hay drogas que son ilegales para recetar, que sin embargo desde el punto de vista científico se ha demostrado que son muy efectivas en los tratamientos para los
trastornos psiquiátricos, sobre todo para la depresión y también para el trauma. En particular tenemos la psilocibina, que ahora mismo aquí en Estados Unidos está en lo que se llama fase 2 para que se apruebe para el tratamiento de la depresión, pero además no se aprueba como droga. El tratamiento no es la psilocibina, sino es la psicoterapia asistida por psilocibina. O sea, la psilocibina ayuda a mejorar o optimizar y acelerar el proceso terapéutico. El tratamiento es la psicoterapia. Otra droga que es ilegal, tanto en España como en Estados Unidos, es el MDMA, que también se conocía esto como éxtasis antiguamente, en los años, no sé, 80, 90, cuando era legal, que luego se ilegalizó. Y esto pues también la psicoterapia asistida por MDMA o por éxtasis, vulgarmente hablando, es de momento el tratamiento más efectivo, de acuerdo con la investigación, para el trastorno por estrés postraumático, que es tu especialidad también. Sí, algo había oído. Y yo no sé si bueno, ya te preguntaré luego si en España se lleva a cabo en algún lado, pero bueno, luego Sí. vemos los temas. Sí. Y la última es la ketamina. Esta sí que es la única que se ha probado sin psicoterapia. O sea, la ketamina se utiliza, no está aprobada por la Food and Drug Administration, es como se llama en Estados Unidos, que es, digamos, el control de medicamentos, la agencia de control, no sé cómo se llama en España, pero bueno, la agencia o el Instituto de Control del Medicamento, creo que se llamaba. Pero sí que es verdad que la ketamina, sin psicoterapia, se ha demostrado en muchos estudios efectiva para el tratamiento de la depresión, y ahora ha salido la esketamina, que es un enantiómero de la ketamina, que esa sí que se ha aprobado por el Instituto de Control del Medicamento, como se le llame en España, aquí en Estados Unidos, para el tratamiento de la depresión, porque bueno, es una cosa económica, ¿no? Pero bueno, eso podemos hablar luego más tarde. Pero sin embargo, en el mundo de los psicodélicos sí que recomendamos que la ketamina, sobre todo en pacientes con trauma, se utilice con psicoterapia, lo que llamamos psicoterapia asistida por ketamina. Y esa posibilidad existe ahí, a pesar de que hay poca investigación, está ahí esa posibilidad. Sí, que no se haga en plan salvaje, autoterapia ni nada por el estilo. Claro. Una duda muy importante, Fernando, que me surge es porque estas sustancias, si pueden detonar un brote psicótico para ciertas personas, por ejemplo, pero pueden solucionar trastornos mentales como el estrés postraumático de otras severidades. ¿Cómo ocurre esto? ¿Cómo esta dualidad? Es una posibilidad clínica, lo que se llama el trastorno alucinatorio persistente, creo que es como se llama en español, HPPD es como le llaman aquí, pero bueno, es que cuando una persona toma un psicodélico, se ha descrito en la literatura científica que la persona podría tener alucinaciones. Y luego también se ha visto en ensayos con animales, con ratones en concreto, que a dosis muy altas puede producir psicosis. Yo también diría que cualquier sustancia a dosis altas puede producir psicosis, no precisamente esta. Pero sí que es verdad que tradicionalmente en la literatura se pensaba que estas sustancias podrían precipitar un brote psicótico. No obstante, no existe una evidencia clara al respecto, pero por esta historia de gente que reporta que con sustancias y con drogas tiene psicosis, pues en los estudios científicos a todas las personas que tienen historia de psicosis se les excluye del estudio, cosa que es un poco controvertida, porque cuando nos ponemos desde el punto de vista neurocientífico a analizar lo que sería la psicosis primaria, ¿no? Que sería una persona que empieza a tener ideas delirantes o alucinaciones por una causa desconocida, presumiblemente biológica, aunque tampoco está eso muy claro, cuáles son las causas de la psicosis en los pacientes que luego son diagnosticados con esquizofrenia. Pero sin embargo, en esta sustancia pues se han descrito algunos casos de que cualquier sustancia, incluida el alcohol o incluidas las anfetaminas, se recetan para la ansiedad o las anfetaminas para el déficit de atención, pero cualquier sustancia, pues en principio podría producir psicosis y se ha descrito en literatura. Pero la incidencia no está clara. Yo no conozco ningún estudio, y si algún oyente conoce algún estudio, yo no conozco cuál es la incidencia de psicosis y no creo que haya ningún estudio serio o claro que te describe la incidencia de psicosis en pacientes que toman esta sustancia. Pero bueno, está descrito, el síndrome está ahí en el DSM, que es el Manual de Diagnóstico de Psiquiatría, y para eso pues tenemos que ser el tratamiento con cautela, y se piensa de forma intuitiva que en pacientes que tienen una historia clínica de psicosis, pues que no se debería. Pero también esto es un poco, yo diría, controvertido, porque por ejemplo los esteroides, que es algo que se utiliza en medicina en general, producen psicosis, y lo que sabemos o lo que se piensa es que y pueden producir cuadros maníacos
y la gente con historia de manía o esquizofrenia se les da también esteroides si lo necesitan para tratamientos de dolencias médicas, porque no se asocia a mayor incidencia de psicosis, ¿no? O sea que estos son cosas que se hacen de forma intuitiva, pero por un poco sentido común clínico, pero que tampoco están del todo claros desde el punto de vista estadístico. Si estas sustancias pueden tener un potencial terapéutico importante, como hemos comentado al principio, porque se encuentran prohibidas para uso terapéutico en general. A ver, como no tengo conocimiento concreto del tema, pero parece que los estudios clínicos han estado bastante prohibidos hasta hace no mucho. Sí, se utilizaron mucho en los años... bueno, Albert Hoffman descubre esto, el LSD, en 1938, y los psicodélicos, como el peyote o la mescalina o la psilocibina, a través de los hongos de la Psilocybis cubensis, que es el que está en México, se han utilizado de forma ceremonial en tribus nativoamericanas a lo largo de miles de años, se piensa. La ayahuasca, los mismos conquistadores españoles cuando llegaron a Perú, pues describían los frailes las ceremonias de ayahuasca, que eran un poco parecidas a las ceremonias que se hacían del oráculo de Delfos en Grecia, ¿no? Donde se utilizaban sustancias que podían alterar la conciencia. Se piensa que incluso en España se utilizaban la dormidera o algunas plantas psicotrópicas en medicina, digamos, más tradicional, pero se utilizaba un poco pues, para anticipar eventos, como se utilizaba un poco el oráculo. Se piensa que utilizaban agentes anticolinérgicos y cosas así, más que sustancias alucinógenas. Pero bueno, esto es algo que se conoce el uso desde miles de años, y probablemente en Europa se utilizaba la manita muscaria desde época ancestral. Lo que pasa es que después de la romanización y en la Edad Media yo creo que se homogeneizó todo mucho, y el alcohol se piensa, y bueno, esto es una teoría antropológica, que el alcohol fue sustituyendo todo esto desde que el ser humano aprendió a fermentar el centeno, la cebada, etcétera. Pero bueno, estos son teorías que estaban ahí, pero bueno, que se sabe que se ha utilizado. Por lo menos hay evidencia de que cuando llegaron los españoles a América, pues vieron que esto se utilizaba y está escrito. Bernardino de Sahagún, en la Historia de Nueva España, describe el uso de psilocibina, y también nos ha llegado por evidencia arqueológica. Sin embargo, esto no se pone de moda, entre comillas, el estudio científico hasta después del descubrimiento del LSD por Albert Hoffman, y luego, como era legal, pues se empieza a utilizar en investigación clínica en los años 60 aquí en los Estados Unidos, pues para descubrir los efectos, para ver si tenía efectos. Se ve que tenía efectos para disminuir la ansiedad, se utilizaba en autismo, se utilizó en esquizofrenia, aunque se vio que había poca evidencia. Se utilizaba en gente lo que se llamaba la neurosis en aquel momento, ¿no? En cuadros neuróticos, que es lo que hoy en día sería la ansiedad y la depresión. Y se utilizaba sobre todo para disminuir los efectos en el trastorno de uso de alcohol. Se utilizaba en Alcohólicos Anónimos, se utilizaba el LSD también, ahí en Akron, en Ohio. Entonces se vio que era efectivo. Lo que pasa es que la gente empezó, como era legal, empezó a utilizarlo de forma recreacional, y Nixon lo prohibió. El presidente Nixon, no me acuerdo en qué año fue ahora mismo, pero bueno, ahí por ahí, finales de los 70, principios de los 80, y también prohibieron todos los psicodélicos, a pesar de que nunca ha habido evidencia de que eran adictivos. Yo trabajo en una puerta de urgencias los fines de semana y bueno, he trabajado en puerta de urgencias durante muchísimos años. Nunca he visto un paciente que venga a la puerta de urgencias por adicción al LSD o al éxtasis. Sin embargo, sí que he visto muchos pacientes que tenían adicción a los opiáceos, que es algo que lo recetamos en medicina constantemente, a las benzodiazepinas y al alcohol, vamos, que son cosas que son legales, ¿no? Y al tabaco, pues imagínate, ¿no? Que son la principal causa de muerte en muchos casos, en pacientes en suicidio, en violencia doméstica, siempre está producido por alcohol, accidentes de tráfico, y el cáncer pues está siempre producido por tabaco, ¿no? Que son sustancias legales. Entonces, pues no lo entiendo muy bien, la verdad. Algún paciente alguna vez me ha contado que se hacía adicto a esto, pero yo creo que esto fue una cosa política, que se decidió prohibir todo, y ahora pues está legalizando algunas cosas que se pueden utilizar también de forma recreacional. Por ejemplo, aquí en Massachusetts es legal el cannabis, y ahora en Colorado pues se está intentando aprobar la psilocibina de forma recreacional, ¿no? Y esto pues entra en otro campo. Nosotros como psiquiatras o como psicólogos queremos poder tratar a nuestros pacientes con esto, pero también existe una comunidad que piensa que esto debería legalizarse al igual que el alcohol y el tabaco, porque es menos dañino que el alcohol y el tabaco,
y además hay mucha gente que le puede ayudar independientemente de su diagnóstico para el crecimiento personal. Entonces están ahí esos dos campos, el campo del aspecto clínico, de utilizarlo esto en consulta clínica, o el aspecto de utilizarlo en el campo recreacional o personal o del crecimiento personal de cada uno, aunque esto conlleva unos riesgos, claro, que es el mal uso o el uso inapropiado de estas sustancias que tienen un potencial iatrogénico dañino también, ¿no? Sobre todo si uno se lo toma esto en un contexto, porque son sustancias que te producen un cambio de la conciencia y esto pues, puede ser peligroso, ¿no? Tomárselo sin tener el conocimiento o en el ambiente no adecuado. Comenzando con sustancias concretas que te quiero preguntar, ¿habría diferencias importantes en cuanto al efecto terapéutico, al efecto fenomenológico de los hongos con psilocibina o psilocibe cubensis o el LSD, por ejemplo? Sí, ahí el efecto es distinto. Entonces, un psicodélico, por definición, es una sustancia que te produce una alteración del estado de la conciencia no ordinaria. Nosotros ahora mismo, de acuerdo a la filosofía psicodélica o la fenomenología psicodélica, nosotros estamos en un estado de conciencia, pues el normal, ¿no? El el rutinario de la vida cotidiana. Pero cuando una persona consume un psicodélico, se produce un estado distinto, que es distinto al estado de sueño o vigilia. Es un estado distinto. Es un estado que a veces se compara pues, con otros estados de conciencia que pueden ser una experiencia mística o se pueden comparar con otros estados de conciencia como puede ser una experiencia cercana a la muerte, que a veces son un poco en los estudios de la conciencia diferentes estados de conciencia. Pues un estado de conciencia psicodélico se acercaría más a eso, a una experiencia mística, a una experiencia cercana a la muerte o a una experiencia de conciencia onírica. Es distinto a las experiencias de conciencia de la vigilia, que son las que, digamos, las que pasamos la mayor parte de la vida. Y eso es lo que te produce el psicodélico. El MDMA, por ejemplo, te produce mucha empatía, pero no necesariamente, aunque te produce algo de estado de conciencia psicodélico, sobre todo en la última fase del efecto, donde se transforma en MDA, que es un poco alucinógeno. En la mayor parte del tiempo estás alerta, presente, pero sin embargo con mucha empatía, ¿no? Por eso le llaman la droga del amor a veces, o la sustancia del amor. Sin embargo, el LSD y la psilocibina tienen un efecto más, lo que tradicionalmente llamaríamos psicodélico, y bastante parecido, donde una persona puede, sobre todo si cierra los ojos, tener como visualizaciones geométricas, poliédricas, de color, que además con la música, o sea, responden a la música. Entonces, de acuerdo con la música pueden, es lo que se llamaba esto sinestesias. Sí, provoca patrones que cambian a la música, cambian respecto a, sí, por a lo que ejemplo, vas escuchando. la música, no estás viendo la música, lo que tú ves es una figuras geométricas o poliédricas de colores que pueden ser en 2 dimensiones o en 3 dimensiones, dependiendo de la dosis, y que la música lo que hace es que va en paralelo e influye al movimiento de esas figuras geométricas. Se pueden producir también sueños como experiencias oníricas. Es distinto para cada persona. Hay gente que no ve nada, no tiene ninguna visualización, pero las visualizaciones pueden ser frecuentes y luego pues uno puede tener como sueños a veces. Eso se puede producir con ketamina también y a veces puede tener experiencias místicas, una desintegración del cuerpo, una sensación de... Esto se puede producir con ketamina, pero sobre todo con psilocibina, con LSD y con DMT también, con el 5-M, que es el sapo, es una sustancia que está El sapo bufo. En el sapo bufo, sí. Entonces puedes tener experiencias de este tipo. Luego también puede uno tener una experiencia mística, de sentirse conectado al universo, a la naturaleza, sentirse que se ha salido de su cuerpo, que se ha desintegrado el cuerpo o el alma, que no sabe si está vivo o está muerto. Puede depender de la dosis y también de la preparación de conciencia que tenga cada uno. Y una persona puede tener una experiencia cercana a la muerte, puede tener una sensación de amor universal. Y bueno, esta desintegración del ego, del yo, se produce como una calma existencial y una vuelta, luego se produce una reintegración, pero como si se hubiera filtrado toda la negatividad, toda la ansiedad. Y desde el punto de vista fisiológico, pues el efecto que tienen los receptores de la serotonina, pues puede producir un alivio de la ansiedad y de la depresión, que a veces es duradero, puede durar hasta 3 o 6 meses y con un solo tratamiento. Entonces, pues eso es un poco la experiencia psicodélica. Pero esto todo para que tenga un efecto, por ejemplo, con el LSD, tiene que estar dirigido, ¿no? A encontrarse con los eventos adversos, verlos de una manera, dejarlos de un lado, o aceptarlos, o simplemente es con el mero hecho de consumir la sustancia y que medre.
Pues hay gente, esto es algo que se cuestiona, ¿no? En ciencia, desde el punto de vista clínico, la gente dice, esto hay que tomarlo, hay que hacerlo con un terapeuta y en un ambiente muy seguro, ¿no? Es la manera de tomarlo. Entonces, pues uno tiene que estar en una clínica, no una clínica como las clínicas de los hospitales, que a veces son un poco, no te invitan a un ambiente más sanador, sino pues uno en su oficina intenta recrear una cama o un sofá donde pueda uno tumbarse con una manta, estar abierto, hace unas sesiones de preparación con su terapeuta donde le invita a reflexionar sobre la vida, sobre lo que se espera de esta situación, sobre la música. Hay investigación también sobre el tipo de música. La música en general se recomienda una música que no tenga letra, porque la letra te puede como sesgar la experiencia y pues que sea una música instrumental. Y luego pues durante la sesión, que puede durar con LSD puede durar hasta 10 o 12 horas, con psilocibina dura 4 o 6 horas, con MDMA dura 4 o 6 horas también. Depende si se toma el booster o no, porque a veces te tomas una segunda dosis a las 2 horas. Con el DMT la sesión duraría 15 minutos, pero no hay estudios de investigación y de momento a nivel clínico no se ha utilizado esto. ¿Y en 15 minutos se podría obtener efecto terapéutico con el DMT? No hay investigación científica al respecto, solo hay investigación fisiológica de cómo responde la gente a esto, pero no hay ensayos clínicos. Pero bueno, en principio sí. De hecho, yo pienso que el DMT podría ser como... Es tan poderoso que yo creo que la gente no se atreve, pero podría ser como lo más práctico a la hora de hacer... Cuando la gente quiere ver muchos pacientes en poco tiempo, pues le daría... Y la ketamina dura una hora. El DMT sería la ayahuasca, ¿verdad? La ayahuasca tiene DMT, está compuesta por un IMAO, que es como parecido a algunos antidepresivos como la fenilcina, que te ayuda a digerir la ayahuasca y que el DMT pueda acceder a tu cerebro. Entonces, pues la ayahuasca sería, en cierto modo la ayahuasca sería DMT. Lo que pasa es que el IMAO que tiene también podría ser antidepresivo. Por eso la ayahuasca, aunque hay muy pocos estudios con ayahuasca, que se han hecho en Brasil principalmente, pero sí que se ha visto que puede ayudar la ayahuasca con la depresión. Hay algún ensayo clínico y sin embargo con DMT no hay, pero vamos, que yo creo que el DMT también puede ayudar con los síntomas depresivos en potencia. Aunque sí que es verdad que la gente dice, oye, ¿y los ravers? La gente que va a la fiesta rave, ¿eso no mejora? Pues la gente, si tú miras en los blogs y en la comunidad, pues la gente sí que piensa que el éxtasis o el MDMA les ha ayudado y les ha ayudado ha sido como un antidepresivo para ellos. Pero claro, es algo totalmente no controlado y que puede ser tóxico también. La gente que toma esto para pegarse a la fiesta... Por ejemplo, si te digo, los ensayos clínicos, el MDMA, que solo de momento va a ser aprobado este año para el trastorno por estrés postraumático, no para la depresión. Sin embargo, la psilocibina sí que piensa que va a ser aprobado para la depresión. O sea, que los ensayos clínicos, esto en función del dinero que tengan, cómo lo quieran invertir para un diagnóstico o para otro. Pero bueno, de momento va a ser para el trastorno por estrés postraumático, que tiene sentido, porque el MDMA, Sí. no ser un psicodélico, te produce acceder al trauma. Y como el MDMA te hace sentirte tan bien y sentir tanto amor, pues es más fácil procesar el trauma. Hay una psicoterapia que se llama EMDR, que lo que hace es como una especie de hipnosis porque te ayuda a procesar el trauma así, pero con el MDMA yo creo que es mejor todavía, porque tú te sientes tan bien que puedes procesar el trauma con tu terapeuta. Sí. Aceptas la visión del evento básicamente desde la empatía. Eliminas la evitación. Eliminas, eso es yo que trabajo en una unidad de trauma. Le decimos a los pacientes que no nos hablen de su trauma, que tú dices, bueno, es que esto totalmente es un contrasentido, pero es en un paciente que está agudo, con ideas suicidas, en la unidad y grave, si se ponen a hablar del trauma, en nuestra experiencia, este es un hospital que es del siglo XIX, que lleva tratando el trauma muchos años, lo que ven es que los pacientes se descompensan, le activan, se desestabilizan muchísimo. Entonces les decimos, el trauma es algo que vas a tener que ir trabajando con tu terapeuta poco a poco y bueno, se aceptan todos los tratamientos, el MDR, EMDR, el EMDR, la terapia virtual, aunque nosotros ahí lo que hacemos es centrarnos más en educar y en que estén estables, que se les quite las ideas suicidas a través de terapia o con tratamiento psicofarmacológico. Pero con el MDMA, como te sientes tan bien, es fácil acceder y procesar los traumas y en un ambiente controlado. Ahora, si uno está en una fiesta y se toma el LSD con el MDMA, como lo hace la gente, lo que llaman el candy flip, le llaman aquí. Mezclan, el MDMA con el LSD. Con el LSD, sí. Y el LSD normalmente
la gente que se lo toma para ir de fiesta, tanto como los hongos como el LSD, se toman dosis bajitas, porque saben que alguna vez han tomado una dosis alta y los psicodélicos, sobre todo la psilocibina y el LSD, te presentan tu realidad, te presentan quién eres tú, tus cosas negativas, lo que diría Carl Jung, tu sombra. O sea, todas las cosas que tú te has convencido de que tú eres una buena persona, o de que tú lo hiciste bien. La psilocibina te presenta la realidad y hay gente que se pone muy ansiosa. Imagínate en un festival sin ayuda terapéutica, tomarte una dosis alta de esto, vamos, sería peligroso. Yo creo que por eso la gente es lo que le llaman un mal viaje, ¿no? Un bad trip. ¿Qué te pueden venir? ¿Los recuerdos que has estado ocultando de ti mismo? ¿Cosas que no te sientes orgulloso? ¿O que te avergüenzas? ¿O traumas? Claro. Las cosas que has hecho, de las que tú te avergüenzas o que tú te autoengañas. La gente, nosotros, la mente muy, como tú lo sabes, ¿no? Que te dedicas a esto. La mente es busca, como diría Carl Jung, busca unos mecanismos de armonía, de homeostasis, en cierto modo, entonces una persona es muy fácil autoengañarse o ocultar cosas que han pasado, llevarlas al inconsciente en cierto modo, o creerte una historia o montarte tú la historia. Nosotros tendemos a recordar las cosas que hemos hecho, las cosas que nos han pasado y quiénes somos de una manera que es congruente para nuestra propia estabilidad mental. O sea, y así es como nosotros, por ejemplo, tú cuando entras de una forma muy sencilla, ¿no? O sea, tú imagínate que te gusta una chica, ¿no? Intentas ahí hablar con ella y tal, y la chica a lo mejor te da calabaza. Pues la gente, de forma inconsciente, empieza a decir, bueno, no era la chica adecuada para mí, o ella quería, pero en el fondo no podía. O sea, esas cosas las hacemos muchas veces y no nos damos ni cuenta de que las hacemos. Sin embargo, con los psicodélicos, toda tu psicología muchas veces se te presenta y no te puedes autoengañar. Creo que por eso es bueno estar con un terapeuta y también llevar cuidado con el que se toma cada uno. Pero es que de fiesta, LSD más MDMA, o sea, Sí. por mucho que el MDMA de alguna manera te calme los niveles de angustia, presentarte todo lo que no te has podido enfrentar con el LSD o lo que sea. Bueno, por eso se lo combinan así, porque la gente que se toma el LSD para pegarse la fiesta se dan cuenta de que si se pasan un poquito de la dosis, de que pueden tener una Puede ser muy experiencia. duro. Claro, un mal viaje puede ser muy duro, pero sin embargo, cuando lo mezclan con MDMA, como el MDMA te hace sentirte tan bien, pues entonces se les hace menos duro, entre comillas, es como un protector, en cierto modo. Pero vamos, que yo aquí no le estoy recomendando a nadie que se lo tome esto de forma recreacional, porque sobre todo la gente que tiene historia de trauma o de depresión, le puede salir el tiro por la culata totalmente, vamos. Además de ser ilegal, yo no puedo recomendar a nadie. No, claro. Hablamos de que todo esto es fuera de contexto terapéutico. Claro, yo como una persona que soy miembro de la comunidad, como todo el mundo, y yo pertenezco a la sociedad, yo veo lo que sucede en la sociedad. Y al ver lo que sucede en la sociedad, los pacientes me lo cuentan también, o me lo cuenta la gente también, porque tú cuando eres psiquiatra, todo el mundo te cuenta lo que hace. Entonces, imagino que también te pasa a veces como psicólogo. Entonces, yo sé lo que pasa en la comunidad y somos totalmente conscientes, pero en el contexto clínico, de momento, lo que sabemos y lo que se está viendo en un artículo publicado en Nature, que es la mejor revista científica, es que el 70% de los pacientes mejoran un 50% en el trastorno por estrés postraumático con la psicoterapia asistida por MDMA, y eso está muy bien porque en general toda la evidencia que teníamos antiguamente era de un 50% por el tratamiento convencional o tradicional, pero con psicoterapia, con esta psicoterapia asistida y con un placebo, a veces la gente tiene una experiencia como placebo MDMA y mejoran hasta un 30, 40 o 50% a veces. O sea que, y hasta un 30% de los pacientes en estos ensayos clínicos que está en fase 3 quiere decir que ya se va a aprobar este año. Y esto, por ejemplo, también se puede exportar a España. Una vez se apruebe en Estados Unidos, ¿aparecerá en España? ¿O Sí. hace razón también? ¿O cómo va esto? Es que Bueno, esto... más que España, Europa. O sea, estas sustancias están controladas a nivel europeo muchas veces, y aunque a veces se pueden intentar aprobar en cierto país de la Unión Europea, pero en general la gente mira más a la regulación europea respecto a la regulación americana. Entonces muchas veces Europa mira lo que hacen en Estados Unidos y lo aprueban. Y Australia, por ejemplo, va independiente. Entonces Australia, mirando la evidencia que había en Estados Unidos, directamente lo han aprobado. Han aprobado ya el MDMA y la psilocibina este año para el tratamiento. Lo que pasa es que lo han aprobado, pero tienen que importarlo de Estados Unidos. O sea, tú no aprueban que uno se vaya a un camello a tomar MDMA, tienen que importarlo y la terapia no la cubre la seguridad social de allí, con lo cual Lo tiene que pagar. sí, pero la terapia con MDMA, con lo caro que es la medicina en Estados Unidos, sería 2 sesiones de MDMA con unas 8 sesiones de integración y de preparación
pues con 2 terapeutas, que es como se recomienda, se calcula que vale el tratamiento $20,000. O sea no está mal, ¿eh? Claro, hombre, también es verdad que aquí en Estados Unidos la medicina es carísima. Yo imagino que en España costaría menos, costaría a lo mejor la cuarta parte, ¿no? Porque está todo. Pero si no te lo aprueba la Seguridad Social, a ver quién puede pagarse en España 5.000 euros para tratarse el trauma, pues sería algo complicado. Entonces, claro, el tema va a ser 2 temas. O sea, lo primero es que se apruebe, que se legalice, que ya se ha hecho en Australia y en Estados Unidos. Se piensa que va a pasar este año. Y lo segundo sería que lo apruebe. Aquí en Estados Unidos se llama Medicare, el equivalente a la seguridad social. Y Medicare es como la seguridad social para discapacitados y para señoras y para personas mayores de 65 años. Una vez que lo aprueba esa seguridad social de personas mayores de 65 y discapacitados, los seguros médicos, porque aquí es obligatorio tener seguro médico desde el plan de Obama, entonces tienen que aprobar los seguros médicos también. O sea, eso llevará 1 o 2 años después de que se apruebe y se legalice esto. Fernando, y una sustancia que me provoca curiosidad, la ayahuasca, ¿qué efectos tiene? ¿Y cómo ayuda? Realmente, porque es que, bueno, es medio conocido los viajes que hace la gente a zonas andinas, a zonas de, bueno, no sé si se entiende. No es para andina. En Barcelona, en Murcia, hay gente que en Murcia hay una cultura, como se llama, y en Barcelona y en Madrid, es lo que se llama de underground culture, que es como le llaman aquí, y ahí se traen a un chamán peruano y existe, pero si lo quieres hacer de forma legal, tendrías que ir a Perú. En Perú es legal ir a un retiro de ayahuasca. También es legal en Jamaica, es legal irte a un retiro de psilocibina. Pues lo que hace, aquí hay mucho empresarios, gente con dinero, que dicen, mira, yo esto lo quiero hacer para mi tratamiento, y se van a Jamaica y pagan $5.000 y se van allí y le hacen un retiro de psilocibina, o te vas a Perú y puedes hacer un retiro. Claro, esto ha creado una industria, cierta polémica. Claro, es una industria de un comercio que de repente en el siglo XIX ya prácticamente no quedaban chamanes, y ahora en Perú hay chamanes por todos lados, ¿no? Ya hay un curandero chamán. ¿Y qué provoca la ayahuasca? La ayahuasca es como DMT, o sea, aunque es un imado también, este DMT te produce una acción psicodélica, pero mucho más poderosa. O sea, tú cuando estás con el LSD y con la psilocibina, más o menos, si no tienes una dosis muy alta, tienes una noción de la realidad. Pero con la ayahuasca, que también es dependiente de la dosis, es más fácil perder esa noción de la realidad y tener unas visualizaciones y unas experiencias muy estrambóticas, donde uno puede ver o no ver nada, o ver la oscuridad, o desconectarse totalmente de la realidad, o ver pues cosas de la jungla o animales, o tiene una experiencia de una desconexión con la realidad total. La ayahuasca te hace vomitar varias veces, y cuando vomitas es cuando te llega digamos, el DMT actúa en el cerebro, pues es una experiencia mística totalmente, y luego después del tratamiento uno siente una paz y una calma, aunque la experiencia de ayahuasca puede ser un poco, a veces, una experiencia un poco ansiogénica, te puede producir ansiedad y activar un poco todo esto. Yo tengo un audio de la ayahuasca en mi podcast, que entrevisto precisamente a 2 personas que han tenido experiencias con ayahuasca, y uno de ellos es un psiquiatra peruano. O sea, que quien quiera ahondar más en esto, pues puede mirárselo ahí. Sí, recomiendo El Último Humanista, creo que por lo menos en iVoox está. Muy interesante además, ¿eh? Bueno, una pregunta que te quería hacer también, por lo menos en la zona o en Estados Unidos, ¿existen... Te quiero interrumpir porque antes de eso sí, lo corto. Muy poca investigación, y sobre todo se ha visto que una sesión de ayahuasca puede ayudar a mejorar los síntomas de la depresión. Se han hecho en Brasil, la mayoría de los estudios. En Estados Unidos, que tú sepas, en España, no lo sé, existen centros que realicen estos tratamientos en una especie de semiclandestinidad o clandestinidad total. Esto se realizará, digo yo. O sea, los tratamientos con MDMA para el estrés postraumático seguro que en algún lado se realizan, aunque sea oculto. Claro que se realizan. Claro, se realizan en todas las ciudades de Estados Unidos, de hecho. O sea, yo como miembro de la comunidad soy consciente de que sí que sucede. Y además es relativamente fácil encontrar a una persona que incluso por internet. De hecho, hay estados donde es legal vender psicodélicos. Aquí en Estados Unidos, hasta, por ejemplo, en Michigan, en algunos condados de Michigan se venden psicodélicos, y tú puedes comprártelos por internet y te los mandan a casa, y te los puedes comprar de forma legal.
e incluso con tarjeta de crédito. Conozco a gente que lo ha pagado hasta con la tarjeta de crédito por internet. O sea que es algo que en Boston, por ejemplo, no en Boston, pero en Cambridge, que es donde está la Universidad de Harvard, que es el otro lado del río, se ha descriminalizado, con lo cual se produce esto más, y entonces es algo que sucede. La mayoría de la gente no se puede permitir irse a Perú a tratarse, y hablan con gente, y hay gente que lo lleva haciendo esto años y que, bueno, va un poco por el boca a boca. Como puedes encontrar un grupo, un retiro, y esto pasa en Barcelona, pasa en Madrid, pasa en Murcia, que por el boca a boca esto sucede. O sea, esto se está produciendo. Vamos, yo conozco mucha gente que ha asistido a sesiones de ayahuasca en Murcia, en Barcelona y en Madrid. O sea que imagino que en Sevilla también habrá, y sesiones de psilocibina. Entonces, lo que nosotros pensábamos desde el punto de vista más científico es, cuando empezamos a hacer estos estudios, deberíamos de preguntarle a esta gente que lleva haciéndolo 10, 15, 20 años, intentar aprender de ellos. Y claro, no podemos mencionar los nombres porque no sabemos, estas personas pues podrían ser arrestadas, ¿no? Si salen a la luz. Pero sí que es verdad que el conocimiento de ellos, en California, por ejemplo, hay gente que lo hace esto y lo practica, incluso algunos terapeutas. En Oregón, en el estado de Oregón, hubo un terapeuta que lo hizo abiertamente y perdió la licencia y luego la recuperó. Porque claro, ya una cosa es ser arrestado, que es difícil que te arresten por esto, pero podría pasar, lo podrían hacer si quisieran. Pero otra cosa es perder la licencia, que el board de medicina o de psicología va por otro lado. Entonces, pues hay mucho miedo con contar estas cosas si alguien lo hace. Pero sí que es verdad que el conocimiento de toda esta gente, que muchas veces ni siquiera tienen licencia para practicar la medicina ni la psicoterapia, pero son gente que son pues curanderos, sanadores o coaches, o pues la gente que lo lleva haciendo mucho tiempo, pues ha transmitido estos conocimientos a gente que sí que tiene la licencia, y para hacer los estudios pues se ha utilizado los conocimientos de esta gente, se ha utilizado para diseñar los estudios científicos. Vamos, no oficialmente, no lo vas a poner en el estudio, pero vamos, yo soy consciente de que esto ha sucedido, ¿no? Quien no tiene licencia no tiene miedo de perderla. Claro, quien no tiene licencia no tiene miedo de perderla, pero si tú quieres hacer un estudio científico, puedes o inventártelo tú o hablar con la gente que lo está haciendo esto en la comunidad y más o menos intentar ver qué es lo que están haciendo. De inventarlo me recuerda un poco a Carlos Castaneda. Claro. De inventarse una historia. Pero bueno, una cosa que te quería preguntar también. A ver, no me consta en qué estudio científico, pero sí que es verdad que en general mucha de la gente que practica esto en investigación y ciencia pues quiere también, en cierto modo, yo he asistido a conferencias y charlas que dicen, yo quiero también reconocer a la gente que no podemos decir su nombre, pero que también nos ha transmitido sus conocimientos a la hora de hacer esto en la comunidad, ¿no? O en la ciencia, en los estudios científicos, ¿no? En la comunidad todavía solo la ketamina es el único tratamiento que es legal aquí en los Estados Unidos. Pero bueno, yo me he entrenado en psicoterapia asistida por ketamina. A mí me dieron ketamina, 2 sesiones de ketamina, y yo estuve con mi terapeuta, y yo luego también me tocó a mí hacer de terapeuta para hacer el entrenamiento en psicoterapia asistida por ketamina. O sea, y en esa psicoterapia pues se le reconoció también a la gente que había llevado haciendo estos años y que había enseñado a los psicólogos y a los psicoterapeutas que estaban ahí, lo sabían. Sí, el bagaje está ahí, eso seguro. Claro. A ver, ¿sabes si hay manuales? O sea, no digo que me digas nombres concretos ni nada, si hay manuales de tratamiento con estas sustancias que existan ya y que se puedan comprar en algún lado. Existen. Claro, hay muchos manuales. De hecho, ahora hay una competición por quién saca su manual, intenta sacar su Biblia, ¿no? Esto parece un poco que cada uno tiene a su Jesucristo aquí, ¿no? Entonces, pero sí que es verdad que MAP, que es la Asociación de Estudios Psicodélicos, que la creó Rick Doblin aquí en Boston, que son los que han hecho los estudios con MDMA, ellos su manual lo puedes encontrar en su página web. También te ahí a maps.org. Algunos de estos terapeutas de MAPS han sacado su propio manual. Por ejemplo, el de MAPS en Canadá, ha sacado su libro manual y te lo puedes comprar por Amazon. Yo me lo compré por Amazon.
Y bueno, luego te puedes entrenar también en lo que se llama aquí CPTR, que es el estudio de psicodélicos de californiano, que es un curso que dura como unos 6 meses. En teoría no te pueden entrenar porque la palabra entrenar aquí en Estados Unidos es para cosas que son legales. Entonces lo único que te puedes entrenar es en ketamina, y sobre todo si ellos van a intentar tener la patente del MDMA, no podrían hacer publicidad de algo que ellos van a patentar, pero te pueden educar y para investigación en teoría te pueden entrenar. Entonces yo, por ejemplo, como yo no iba yo estaba en un estudio científico cuando estaba en Mass General, pero como me salí del hospital de Mass General, entonces cuando atendí el curso, a mí no me estaban entrenando, me estaban educando. Era el mismo curso, pero cambiaba. Pero lo mismo, pero cambiaba la palabra. Claro, entonces yo he sido educado en psicoterapia asistida por MDMA y he sido entrenado en psicoterapia asistida por ketamina. Y eso, desde el punto de vista legal, tiene consecuencias. También a mí me entrenaron en psicoterapia asistida por psilocibina porque yo estuve participando en un estudio de psilocibina para el síndrome del intestino irritable. Entonces había una agencia que se llama Fluence, se llamaban, y tú puedes hacerte los cursos por internet. Hay otra agencia que se llama Solaris, que también te da cursos de psicoterapia y los puedes hacer. O sea que hay un montón de manuales, pero bueno, más o menos todos son iguales. El concepto de la psicoterapia consiste en 2 sesiones de preparación, donde hablas de la música, donde hablas de el estado de conciencia en ordinario, donde hablas un poco del trauma, haces un asesoramiento clínico, y luego tienes la sesión en sí con 2 terapeutas. Esto viene un poco de la psicología de Stan Grof, que es un poco el padre de la psicodélica, que era un psicoanalista, un poco de psicología del yo, así, que hablaba de los estados de conciencia psicodélicos y que, bueno, él pensaba que tenía que haber un hombre y una mujer. De hecho, en los ensayos clínicos ponían un hombre y una mujer por el padre y la madre, aunque ahora esto, pues claro, ahora es un poco más controvertido, pero siguen poniendo ahí un terapeuta hombre y un terapeuta mujer. Y bueno, y haces luego la integración, ¿no? Que es la psicoterapia de integración. En esta psicoterapia de integración puedes tirar de la terapia psicodinámica o psicoanalítica, que era, bueno, Stan Grof era más psicoanalista, aunque ahora no, el psicoanálisis pues no lo reconocen tanto, pero también una terapia que se llama Internal Family Systems. Sí, el IFS está muy... Que se ha puesto como muy de moda ahora, que es un tipo de aquí de Boston que se llama Bruce Schwartz, que habla de la terapia familiar aplicada al individuo, ¿no? Pero claro, esto ahora lo han llevado a un poco ya a otros campos, como el trauma interracial, el trauma generacional y cosas así. Pero bueno, esta terapia a mí me parecía útil cuando estaba haciendo el curso de psicoterapia asistida por MDMA, me parecía útil porque habla de estas partes, ¿no? Que a mí me parece un poco junguiano, en cierto modo, que es que hay una parte de ti que es agresiva, hay una parte de ti que sufre, tiene la compasión, hay una parte de ti que es una víctima. Entonces, integrar esta parte, a mí me recordaba un poco a la psicoterapia, al psicoanálisis de Carl Jung, de integrar la sombra con la persona, que es como nos que presentamos en la sociedad, y que es la única manera de curar la depresión y la ansiedad o la neurosis, como le llamaba él, que me parece muy acertado, porque es verdad, yo creo que en todos nosotros hay una parte violenta, hay una parte sociopática, y que a veces no la queremos reconocer, y reconociendo todas estas partes uno a veces consigue acercarse más a la sanación. Y Fernando, ¿algún comentario para cerrar el episodio o que te gustaría añadir? Pues interesante, algún comentario. Pues bueno, para empezar, gracias a los oyentes, a la gente que haya llegado hasta aquí, gracias a ti, Pablo, pues por invitarme, porque bueno, es un tema del que me gusta hablar y bueno, darle un poco de Pues es una maravilla. darle un poco de publicidad al podcast, y bueno, también decirte que cuando quieras estás invitado a mi audio, porque bueno, tenemos ahí unos temas parecidos y puedes hablar en el último Humanista también, y así que la gente conozca tu podcast también. Y a la gente yo lo que le diré, lo único que le puedo decir es que estén abiertos, que sean flexibles, ¿no? Yo cuando hablamos de este tema, hay gente que... Yo me acuerdo que di una charla de psicodélicos en el Congreso de Psiquiatría Latinoamericano, y había gente estábamos ahí en la República Dominicana y había gente que se ofendió, y había gente que le gustó, pero había gente que se ofendió, y que bueno, que uno evite sus prejuicios y
y que tenga una mentalidad abierta a diferentes tratamientos, diferentes opciones. Yo creo que esa es la mejor manera de enfocar este tema de los psicodélicos, pero todo en general, todo en la vida. Yo creo que los prejuicios no nos ayudan y el ser flexibles, el estar abiertos, el ser empáticos, el ser moderados, el no radicalizarnos. Yo creo que los psicodélicos te pueden ayudar con esto, pero tampoco necesitas los psicodélicos. Yo creo que los psicodélicos en el fondo te ayuda a acceder a esto, pero se puede acceder de muchas otras maneras, a través de la meditación, a través de la meditación trascendente, a través de lo que se llaman los tanques de aislamiento sensorial, a través de la respiración holotrópica, que es lo que hizo Stan Grof, y a través de, yo creo que de la actitud que tiene uno en la vida. Vamos, yo creo que todos los que nos gusta la psicoterapia y la psicología nos hemos planteado alguna vez pues meternos en un monasterio y reflexionar con la naturaleza y conectarnos a la naturaleza y a la meditación. Y yo creo que a través de esto pues se puede llegar a lo mismo. No es necesario tomarse un psicodélico, y yo creo que uno pues teniendo buenas intenciones pues tiene más probabilidades de hacer lo correcto. Muy interesante. Pues Fernando, muchísimas gracias por este ratito que nos has regalado. Y bueno, yo encantado de visitar El Último Humanista como invitado, y muchísimas gracias por tu presencia. Bueno, pues muchas gracias, un saludo y un abrazo a ti y a tu audiencia. Y hasta aquí llega el episodio de hoy. Espero que lo hayáis disfrutado. Recordaros que podéis dejar cualquier sugerencia, comentario o incluso contarnos vuestra historia en el correo electrónico lamentesysuscicatrices@gmail.com. Muchas gracias por estar ahí y nos vemos en el próximo episodio.